El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente, en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Tome su lugar. Voy a hacer un resumen de 30 segundos. En el último mensaje que enseñamos, les trajimos a ustedes en esta enseñanza el toque de ¿cuál trompeta? La quinta trompeta. Estas 5 trompetas se sonaron cuando se abrió ¿cuál sello? El 7º sello, que es el último sello. Lo que indica es, desde el último sello que se abrió, es el fin o el principio del fin de todas las cosas. Que ya no hay otro sello, es el último sello que revela lo último que ha de acontecer en la faz de la tierra. ¿Cuánta gente ignorante hoy en día, hermanos, se levanta en la mañana o se va al internet a ver los horóscopos, a ver qué es lo que dicen usted ya sabe quién? A ver qué les depara el futuro. Cuando, mi amado hermano, la palabra de Dios aquí me dice qué es lo que depara el futuro a esta humanidad si no se arrepiente, a toda la tierra y a todo lo que existe en esta tierra, mi amado hermano. Ya la palabra de Dios me dice lo que le va a acontecer. Usted no necesita gastar un centavo para saber eso. Aquí está todo en la palabra de Dios. Y a su nombre. Deje de andar leyendo mentiras y engaños. El diablo no conoce el mañana, no sabe el mañana. Lo único que el diablo sabe es hacer el presente. Y actúa de acuerdo a lo que sabe de la Biblia. De acuerdo a eso actúa también el diablo. Pero el diablo no tiene el poder de Dios de saber el mañana cuando estén oídos. Esa es la ventaja que tiene Dios sobre los demonios y sobre el diablo. Que Dios es ayer, hoy y por siempre. En cambio, el diablo vivió en el ayer, en el hoy y vive en el hoy, pero no vivirá para siempre. ¿Se da cuenta la diferencia? Satanás tiene una vida limitada. Viene el 5.º ángel y suena la 5ª trompeta. Y en el momento que suena la 5ª trompeta, cae una estrella del cielo a la tierra. Y usted y yo ya lo estudiamos, ya le dimos suficientes bases bíblicas para entender que esta estrella que cae del cielo para la tierra no es nada más y nada menos que Satanás. Y a él se le da momentáneamente. ¿Por cuánto tiempo se le da nada más? Por 5 meses se le da permiso a que tenga la llave, a que agarre la llave del abismo que la tiene Jesús.
¿Por qué le digo esto? Porque más adelante vamos a ver que esa llave ya no la tiene Satanás, la tiene alguien más. Por eso que este permiso que se le da a esta estrella caída que es Satanás, se le da la llave que abre el pozo del abismo. Y de ahí salen, mi amado hermano, todos esos demonios que han estado captivos ahí y que en este tiempo de tribulación Dios les da permiso para que salgan, para que vayan y destruyan a los seres que todavía permanecen vivos en la faz de la tierra. Porque hasta este momento, ¿cuántos seres vivientes ya han muerto? El 25% de los seres humanos ya murieron. Y añádele a esto a los que ya murieron por las guerras, añádele a esto a los que ya murieron por los desastres naturales, añádele a esto a los que ya murieron de hambre. Esto es tremendo. Entonces casi estamos hablando de casi la mitad de todos los seres vivientes. Cuando esta quinta trompeta se toca, ya han muerto casi la mitad de todos los seres vivientes. Y la palabra de Dios dice que de ese humo infernal que salió de ese abismo cuando se abrió, salieron, mi amado hermano, langostas sobre la tierra. Y se les dio, dice, poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Sabe algo extra que quiero añadir que encontré ahí estando con mis hijas en casa? Es que la langosta, curiosamente, su término de vida son 5 meses. ¡Qué misterio! Porque este es el tiempo que Dios le da a estas langostas. ¿Para qué? Para hacer daño a todos los seres humanos que moran sobre la faz de la tierra. Vuelvo y repito, estos demonios vienen y Dios le da permiso para hacer y deshacer, no contra los hijos de Dios. La iglesia del Señor está ya con el Señor. Aquí en la tierra hay 144,000 que Dios selló para que a ellos no los toque nada ni nadie. Y estos 144,000 no tienen nada que ver con la iglesia del Señor. Fueron personas, mi amado hermano, que se guardaron para Dios, dice la palabra, y Dios los selló, los preservó con su sello, mi amado hermano, y nadie, ni el anticristo, ni nadie les puede hacer daño, porque estos van a ir directamente a morar, a vivir con el Señor en el milenio aquí en la tierra. Entonces, en ningún pasaje usted va a leer que la iglesia del Señor está ahí huyendo de los escorpiones, huyendo de las langostas. No lo va a encontrar. Porque los juicios de Dios, preste atención, la ira de Dios no es para los hijos de Dios, es para los hijos de desobediencia, para los rebeldes. Y aquí incluyo cristianos que escucharon toda la vida la palabra de Dios y aún así no se arrepintieron, dice la palabra, de sus malos, ¿qué? De sus malos caminos. Porque el que usted vaya a una iglesia, eso no le garantiza la vida eterna. Venimos a la iglesia para escuchar palabras de vida eterna, para que usted actúe conforme a lo que usted escuche, para que usted viva, para que usted haga conforme a lo que usted escuche. Sí, porque me encontré a alguien bastante inteligente allá afuera que me dijo: yo no necesito ir a la iglesia para estar con Dios, me dijo. Oh, sí, le dije. Basado en la ignorancia con la que tú hablas, así te voy a contestar. Si tú tuvieras un hijo, le digo, que fuera diestro para jugar fútbol, fuera el mejor, y viene un equipo de Europa, de España, y te dice: mira, te ofrezco 5 millones para empezar por año por tu hijo. Pero como usted, de los que no le gusta congregarse con otros, no está acostumbrado, o según usted, de mente cerrada, que no tiene necesidad de congregarse donde están los demás hijos de Dios, que usted solito puede usted estar con Dios, entonces usted va a rechazar los 5 millones porque usted no le va a permitir a su hijo que juegue con otros 10 más en el campo.
¿Se da cuenta cuán cerrado tiene usted su cabeza? Yo no sé cómo usted dirige a sus hijos o cómo dirigirá sus generaciones con esa clase de mentalidad que usted tiene. Porque lo único que usted me está diciendo es que es uno de los seres más ignorantes que yo he conocido en toda mi vida. La palabra de Dios dice, mira cuán grande, cuán delicioso es habitar, ¿qué dice? Los hermanos juntos en armonía. Los demonios andan en armonía entre ellos mismos, pero los hijos de Dios andan en armonía con la familia de Dios. Amén. Entonces, en el verso 4, cuando se desata esta ola de langostas, atacar a toda la tierra, se les ordena que no dañen la hierba, no dañan ningún árbol. Curioso, porque la langosta, ¿qué es lo que mata? Todo lo verde. Por eso le digo que estas langostas no son animales, son demonios. ¿Son qué? Demonios. Que serán desatados del abismo para hacer y deshacer con todo ser humano que encuentren vivo aquí en la tierra. Y se les da orden que no toquen tampoco a los 144,000 que tienen el sello de Dios en sus frentes, según el verso 4. Verso 5 dice, les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen a los hombres, a los demás hombres. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 meses. Lo que aquí la palabra de Dios me dice es que la muerte será neutralizada, será puesta en pausa por 5 meses. ¿Quién tiene el poder para hacer eso? Dios nada más. O sea que por 5 meses Dios va a agarrar a la muerte y la va a tener ahí al lado. No la va a poder dejar ir y ni la va a soltar sobre los seres humanos. No hay ser humano aquí en la tierra que ha podido descubrir el misterio de la muerte. Y jamás lo habrá. Michael Jackson pensó que lo podía hacer estando en su máquina esa que le iba a permitir vivir no sé cuántos años, y mire, ya murió más pronto de lo que él pensaba. Pensó que con esa máquina iba a desafiar o descubrir el misterio de la muerte. Pero solo hay uno que sabe y conoce el misterio de la muerte, y es Dios. Y en estos 5 meses, Dios neutraliza, paraliza la muerte sobre los seres humanos. En otras palabras, en esos 5 meses nadie va a poder morir. Si usted, ojalá que usted nunca haya visto esas películas, ¿verdad? Pero si por accidente vio antes en el mundo esas películas de los monstruos sin cabezas, eso es lo que va a haber en esos 5 meses. Va a haber gente que va a agarrar sus pistolas, sus 9 milímetros, y se va a disparar para quitarse, ¿qué dice la Biblia? Quitarse la vida. Y va a haber gente con agujeros en los cráneos, pero no va a morir. ¿Quién va a detener la muerte? El que tiene el poder. La gente que no tiene para comprar una pistola va a agarrar su machete y se va a cortar la cabeza. Ahí van a dar monstruos sin cabeza. Y no van a morir, hermano. Ese es el misterio de la muerte. Usted y yo no tenemos poder sobre la muerte. Dios sí lo tiene. Por eso le digo, yo no conozco otra expresión más grande de amor que la de Dios. Pero desobedezca y séale infiel a Dios y va a conocer el otro lado de Dios. Y ya lo demostró sobre la tierra y sobre el ser humano. Si no, pregúntele a los de Sodoma y Gomorra. Si no, pregúntele a los que vivieron en el diluvio. Si no, pregúntele a los hijos de Coré. Si no, pregúntele a Ananías y Zafira. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ámele, obedézcale y usted va a tener lo mejor. No por unos tiempos, por toda la vida. Que aun cuando muera, la muerte no va a tener potestad sobre usted. Usted será resucitado por esa misma mano de Dios que neutralizará la muerte. Verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte
¿Y qué dice? Pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿En serio? ¿Cuánta mujer que tuvo la oportunidad de estar en Dios, obedecer a Dios? Ahí, hermanos, se van a colgar, se van a querer ahorcar. Morado les va a caer el pescuezo, pero no van a morir. No van a morir. La muerte huirá de ellos. ¿Cuál es mi anhelo el día de hoy para usted? Que usted que tiene el honor de escuchar esta palabra, sea de estas personas que herede la vida eterna. Y no sea de aquellos que oyeron y nunca decidieron apartarse totalmente de las cosas que a Dios le desagrada. Seguimos adelante. Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿Qué significa esto? Mi amado hermano, Juan, en el momento que vio esto, eso es lo que él nos describe, que el aspecto de estas langostas eran semejantes a caballos preparados ¿para qué? O sea, se miraban terribles, se miraban invencibles. ¿Cuántos tienen oídos? Usted cuando ha visto esas películas de guerra, pero con caballo, usted se da cuenta cómo el caballo hace. Ya cuando está listo para prepararse para la guerra, no hay nadie quien lo detenga, no hay nadie quien lo pare. Eso es lo que Juan vio en la actitud de estas langostas. Dice, en las cabezas tenían coronas de oro. ¿Sabe qué significa eso? Que en el momento que estas langostas actúan, no hay nadie que los pueda vencer. Porque corona en el original ahí dice, mi amado hermano, si no estoy equivocado, la palabra que se usa acá para corona es la corona que se le da a aquella persona que pelea algo y termina siendo vencedor. Que es la misma palabra que se usa para los hijos de Dios cuando Jesús dice, al que venciere, le daré la corona de la vida. Corona quiere decir que tú peleaste por ella, para ella, y saliste ¿qué? Vencedor. Es la misma palabra que aquí se ocupa también para esta corona de estas personas. ¿Qué significa? Que en estos 5 meses se les da corona, se les da autoridad, poder, ¿para qué? Vencer. Nadie, ningún ser humano le va a poder ¿qué? Vencer. Eso significa, se le dio corona. Cuando a ti Jesús te dé la corona de la vida, ¿qué significa eso? Ya la hiciste. Ya la hiciste. Ya venciste todo y por consecuencia Dios te está ¿qué? Recompensando con la corona de vida. Estas langostas se les da una corona también. Eso significa que no va a haber ningún ser humano, ningún rey, ningún poderoso, aunque tenga tanques, aunque tenga misiles, aunque tenga un gran poderío en su casa de armamento, mi amado hermano, esa corona les da total autoridad sobre todo ser humano que tenga oídos para oír. Oiga, mis amados hermanos, no sé si alguien me está escuchando. La palabra, si usted la quiere anotar, de corona, se escribe estéfanos, con H en medio de la P. Estéfanos. Esa es la corona que da luz a alguien que ha peleado algo y vence. Entonces, estas langostas, en estos 5 meses, nadie les puede ¿qué? Destruir. Eso significa se le dio corona. Salieron para vencer, dice, para tener victoria sobre los seres humanos que quedan aquí en la tierra. ¿Qué más dice?
Sus caras eran como caras humanas. ¿Qué significa esto? Que son seres inteligentes, son seres racionales, saben pensar, saben lo que están haciendo, saben lo que, por eso dice, en el momento que se dice que se les prohibió que no tocaran hierba, quiere decir que son seres que, mi amado hermano, que se les da la facultad en ese tiempo, en ese momento, de que, al igual que el ser humano, de pensar. Amén. Por ejemplo, si a alguien yo le digo acá, cuando suba aquí al altar, no me suba por este lado, súbase por el lado izquierdo mío. Es un ser racional, es un ser que sabe seguir ¿qué? Órdenes. Eso significa ahí la palabra de Dios. Luego, ¿qué dice? Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como dientes de leones. Horribles. Imagínese usted ver un ser humano con dientes de león. Y en el original dice claramente de qué eran las caras, eran caras de hombres. Amén. Aquí en español dice caras humanas, pero en el original dice caras de hombres. Imagínese usted estar durmiendo y de repente ve una cara de estos. Solo el que está bien parado en Dios se sostiene. Lo reprende y lo echa fuera. Pero el mediocre, hermano, se desmaya ahí en la cama. Cabello largo, cara de hombre y los grandes dientes de león. Y con una corona en la cabeza. Y ahí no termina como Juan lo vio. Mire, luego dice, tenían corazas como corazas de hierro. Usted sabe cuál era la coraza, ¿verdad? Eso lo enseñamos en la enseñanza de la protección de Dios para los hijos. Amén, la armadura de Dios. La coraza era aquel gran plato de hierro que los soldados usaban desde el cuello hasta la cintura, de puro hierro. Estas langostas también, dice, tenían corazas como coraza de ¿qué? Como corazas de hierro. ¿Qué significa eso? Que tienen protección completa. Así como la coraza de justicia te ayuda a ti para protegerte contra ¿quién? Contra Satanás, contra el día malo. Así estos seres, mi amado hermano, demoníacos, reciben protección para que nadie les haga ¿qué? Daño. Curioso. Nadie les va a poder hacer daño a estos seres demoníacos, infernales, porque ¿de dónde salieron? Del abismo. Del abismo salieron. Tienen corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo, ¿qué dice? De muchos carros. Imagínense la velocidad que estos seres infernales van a volar. Allá va a ir huyendo. ¿Qué, hermano? Cuando sienta ¡fua! Porque ¿por dónde atacan ellos? ¿Por dónde? Ahí dice por dónde atacan. Ahorita vamos a llegar ahí. En el verso 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Por dónde atacaban? Por la cola. Así que tenían poder, tenían colas como de escorpiones, y eso lo enseñamos en la enseñanza pasada, ¿verdad? Uno de los ataques más letales
mi amado hermano, es el ataque de un escorpión. Han habido muchos casos de que niños menores de edad han muerto por la picadura de un escorpión. Los efectos de la picadura de un escorpión enseñamos también que son parecidos a los efectos de una persona que está endemoniada. Amén. Cuando alguien es atacado por una picadura de un escorpión, echa espumaradas por su boca y luego en el piso usted lo ve revolcándose por el increíble dolor que está sintiendo. Entonces hay una gran relación entre estas langostas con picadura de escorpión a los demonios. Amén. Aunque ya sabemos nosotros de dónde salieron estos personajes, del mismo abismo donde estaban atados, mi amado hermano. Y se les dio autoridad, dice, y en su cola tenían poder para dañar a los hombres. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 5 meses. Verso 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego, ¿qué dice? Apolión. Amén. Esto es fascinante. El último versículo, acá del versículo 11, dice que tienen ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre, en este caso vamos a usar el griego, que es el más reciente, ¿verdad? El idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, Apolión. ¿Sabe por qué le digo que es curioso? Porque si usted estudia las langostas no tienen rey. Las langostas no tienen rey. Pero lo curioso es que esta clase de langostas, por eso le digo, no son langostas naturales, son demonios. Estos demonios sí tienen un rey. Y no van a salir rápidos. ¡Ah, es el diablo! No es el diablo. Porque aquí ya en el capítulo 11 ya vimos quién es el diablo. ¿Quién es? ¿La estrella qué? La estrella caída. Entonces no puede ser dos personajes a la misma vez en el mismo pasaje. ¿Sí me explico? En el mismo instante. Y para eso tenemos que indagar un poquito más para ver quién es este personaje. Amén. Pero primero vamos a ir a la palabra, a Proverbios 30, 27, para demostrarle que las langostas no tienen rey. ¿Lo tiene? Proverbios 30, 27. ¿Me encontró? Dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. ¿Se da cuenta? No tienen un director, no tienen un jefe, mas sin embargo, como enseñamos la vez pasada, pueden deshacer, mi amado hermano, cientos de miles de hectáreas en un instante así, sin tener un líder. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Ese es el misterio de la langosta. Por eso le digo que esta clase de langostas no son naturales, son demonios. Porque estos demonios, según la palabra de Dios, sí tienen ¿qué? Un rey. ¿Y cuál es su nombre? Apolión. En hebreo es ¿qué? Abadón. Entonces, esto es lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Abran sus ojos. Estos no son insectos. Estos son demonios, cuando tienen oídos. Y tienen, dice, a Abadón, o sea, a Apolión, y lo tienen como rey. ¿Rey de qué? Rey del abismo. ¿De dónde salieron? Del abismo. De ahí salieron estos, del abismo.
En otras palabras, ahí estaban todos esos miles de años hasta que Dios da autoridad para que se abra ese abismo. ¿Alguien está entendiendo algo? Satanás no ha estado en ese abismo. Satanás sube al cielo, baja, sube, baja, se queda en los aires, luego anda en la tierra donde la gana le dé. Pero este rey del abismo ahí estaba también atado. Y se le dio ¿qué? Libertad, al igual que los otros millones de demonios que estaban juntamente con él. O sea, allá en el abismo tienen ellos ¿qué? Un rey, no es el diablo. ¿Entendió mejor? Que Satanás anda suelto, mi hermano. Satanás no está atado en el abismo, anda suelto. ¿Qué dice el libro de Pedro? Anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, este rey, este jefe, este líder, no es Satanás. Amén. Ya sabemos cuál es su nombre. Abadón en hebreo, Apolión, su nombre en griego. Espero que usted no le ponga a nadie de sus hijos así ese nombre, por favor, porque no tiene nada bonito ese nombre. No por lo que se oiga, sino lo que significa. ¿Sabe qué significa en los dos idiomas? El destruidor. Si lo quiere saber en inglés, destroyer. El destruidor. Esa es su labor, ese es su trabajo. ¿Sabe qué me recuerda a mí? Las caricaturas que antes, bueno, y ahora son peor todavía, pero hace 15 años, 20 años, He-Man. ¿Quién era He-Man? Usted miraba esas figuras con las que ellos peleaban, el destruidor, y entonces ahora entiendo mucho mejor que los que producen esta clase de caricaturas, hermano, tienen contacto con el mismo infierno, porque de ahí del abismo sacan todas esas figuras, del mismo infierno sacan todos esos muñecos, todas esas películas que sacan demoníacas, diabólicas, especialmente las que pasan ahorita para esta época, mi amado hermano, de Drácula, y donde adoran a Satanás. ¿De dónde sacan todos esos monstruos, esos muñecos, mi amado hermano, demoníacos? Porque así es el abismo, así es el infierno. Ahí existen toda esa clase de criaturas demoníacas. El diablo mismo se los revela cómo son a esa clase de productores de televisión. Porque eso es lo que vemos aquí, esta clase de criaturas. Horribles, horribles, espantosos cuando tienen oídos. Eso es lo que significa en griego y en hebreo la palabra Abadón y Apolión. Ambos significados dicen lo mismo, destruidor. Eso es lo que él es. Eso es lo que significa su nombre. Le voy a dar una ayudadita en la palabra Job 26:6. Cuando Job está hablando de la soberanía, la excelencia, la altura de la gloria de Dios, cuando Job expresa la naturaleza de Dios, lo increíble que Él es, esto es parte de lo que Dios, el Espíritu Santo, le revela a Job cuando Job está hablando quién es Dios. Amén. El Seol está descubierto delante de Dios y el Abadón no tiene cobertura. O sea que lo que está diciendo, que este destruidor no se puede esconder ante Dios, aunque viva y mora allá en el hoyo. ¿Entendió? Que ni el mismo Abadón que vive en el abismo no se puede esconder delante del que está en el trono. Y si usted lee más adelante, hay cuestiones científicas ahí que Job lo dijo sin ser Galileo Galilei. Dice, la tierra cuelga
sobre nada. Imagínense sin tener telescopio ni nada de eso, con lo que usa hoy la NASA. Léalo, ahí está. En el siguiente versículo. La tierra cuelga sobre... Y estos científicos lo vinieron a descubrir, mi amado hermano, miles de años después, mientras que Job ya lo había descubierto por el Espíritu Santo mucho antes. Sin tener aparatos. ¿Quién lo sabe todo? Dios. ¿O no dice eso? Cuelga la tierra, verso 7, sobre nada. Mire, la Biblia hasta enseña cuestiones científicas. Amén. Glorioso. Entonces se da cuenta que aún el Abadón que vive y mora en el abismo no está cubierto, no está escondido ante los ojos de Dios. Eso es lo que quiere decir. Gloriosa la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Bendito sea Dios para siempre. Vamos al siguiente versículo. Versículo 12, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, el primer ay pasó, y aquí vienen, aunque dos ayes después de esto. Usted sabe que cada ay es un ay de ¿qué? De dolor, de angustia, sufrimiento. Cuando usted de repente con una aguja sin darse cuenta, alguien por travieso viene y le ensarta la aguja, ¿qué es lo primero que usted dice? Así hable usted español, chino, japonés, alemán, la misma palabra va a pronunciar. Inténtelo con un chino a ver que lo mismo va a decir. ¡Ay! ¡Ay! Está hablando de dolor para el ser humano, sufrimiento para el ser humano. Ya pasó, dice ese ay. Pero vienen dos ayes más. Y vamos directamente porque usted quiere más, ¿verdad? El sexto ángel, verso 13, tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Hasta ahí nos vamos a quedar. Verso 13 dice, y oí una voz. ¿Cuántas voces se oyeron? Una voz. Muy claramente dice ahí la palabra que fue una voz. Y usted sabe quién es el comandante y chief que da todas esas órdenes, ¿verdad que sí? El Señor Jesucristo. He is the man in charge, como dicen. Él es el personaje que está a cargo ahora. Y oí una voz. De entre los cuatro cuernos, ¿de dónde? Del altar de oro que estaba delante de ¿qué? De Dios. Aquí esta voz puede ser la de Jesucristo, puede ser la de Dios Padre Celestial que está sentado en el trono. La verdad, en este momento Juan no identifica de quién era la voz. Amén. Pero no puede ser la voz de un ángel, tiene que ser la voz de uno de ellos dos. Porque de donde vienen las órdenes son de ellos. Amén. Pero sí identifica el lugar. Amén. Tal vez no identifica claramente quién es el personaje que está hablando en ese momento, pero sí identifica el lugar. ¿Cuántos tienen oídos? ¿De dónde viene esa voz? Dice, de entre los cuatro cuernos del altar de oro
que está delante de ¿quién? De Dios. ¿En qué momento apareció primeramente este altar? Apareció en el capítulo 6, versículo 9 al 11. Aquí vemos la primera vez este altar delante de Dios. Apocalipsis 6, 9 al 11. En este altar, dice, estaban las almas de aquellos que habían muerto en la gran tribulación. Y vea, estas almas todavía no habían recibido su cuerpo, solo las almas estaban ahí ante este altar que estaba en la presencia de Dios y estaban implorando, estaban clamando a Dios que por favor ya se vengara de todos los que estaban aquí en la tierra. Estaban clamando, gimiendo a Dios para que vengara la sangre de todos aquellos que estaban muriendo por causa de Jesús y su palabra. ¿Y qué les dice Dios? Que esperaran, ¿qué? Todavía por un tiempo, porque habían otros también que habían de morir juntamente igual que ellos. Entonces, en este pasaje aparece por primera vez este altar ante la presencia de ¿qué? De Dios. Amén. Y este altar que aparece ante la presencia de Dios es muy parecido al altar que antes los israelitas usaban. ¿En dónde? En el tabernáculo. ¿Se recuerda? Estamos hablando del altar del incienso, donde las oraciones, mi amado hermano, subían a la presencia de Dios. Las peticiones, el clamor del pueblo subía a través del incienso, subía las oraciones hasta la presencia de ¿quién? De Dios. En este altar del incienso que estaba exactamente, mi amado hermano, en el lugar santo, ahí donde estaba el altar del incienso o el altar de oro. Y este altar del incienso en cada esquina tenía algo parecido que parecían cuernos. Amén. Si usted, bueno, cuando Dios nos dé la oportunidad de hablar acerca del tabernáculo, ahí van a ver las imágenes que en las 4 esquinas de este altar del incienso tiene algo parecido, algo levantado así, que parece como que fuera cuernos de un toro, pero algo que se levanta así, esquineado. A eso, algo así tenía parecido en las esquinas este altar del incienso, que era exactamente cuadrado, de madera y forrado de oro también, que Dios le ordenó a los israelitas, mis amados hermanos, hacerlo y construirlo. En otras palabras, este altar que los israelitas lo usaban para orar a Dios, y estas oraciones de clamor, esta oración por misericordia, estas oraciones por remisión de pecados subían a la presencia de Dios. Preste atención. Este altar ahora en el cielo cobra un nuevo significado, porque ahora ya no es el altar donde las oraciones subían de misericordia a Dios, las oraciones por perdón de los pecados. Ahora este altar se convierte, mi amado hermano, según en el capítulo 6 que leímos, en un altar donde se clama por venganza. Y ahora Dios ya no lo usa, mi amado hermano, para lo que se usaba antes en los tiempos del tabernáculo, sino que ahora Dios lo usa para derramar toda su ira. Porque ¿de dónde salió la voz? De ahí, de ese altar. ¿Se da cuenta de la gran diferencia? Casi la misma figura, pero el propósito por el cual se usa es totalmente diferente. Porque ahora ya no es un altar para clamar por misericordia, para clamar por perdón de pecados. Ahora se convierte en el cielo este altar, un altar de ¿qué? Donde Dios desata, mi amado hermano, toda su ira contra los seres que viven, ¿dónde? Aquí en la tierra. Amén. Luego en el capítulo 8 de Apocalipsis aparece nuevamente este altar, y esto lo estudiamos, ¿se recuerda? Donde aquel ángel llenó el incensario, mi amado hermano, con el incienso,
Según 8:5. Y lo derramó, ¿qué dice? Sobre la tierra. ¿Y qué vino sobre la tierra, mis amados hermanos? Se derramaron relámpagos, truenos y hasta un ¿qué? Terremoto. ¿Se da cuenta? Este altar ahora tiene un nuevo significado. Ya no es ese altar donde se ofrecía el aroma de las oraciones del pueblo hacia Dios, sino que ahora este mismo altar, mi amado hermano, se convierte en un lugar, mi amado hermano, donde Dios desata toda ¿qué? Su ira. Vimos a las almas de los hijos de Dios que se arrepintieron en la gran tribulación, clamando en ese mismo altar, ya no por remisión de pecados, amén, ya no por misericordia, ahora piden venganza. Viene Dios y usa ese mismo altar, ¿para qué? Desatar su ira sobre todos los seres ¿qué? Humanos. El que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a ir rapidito al Éxodo capítulo 30 para que tengan una idea cómo era este altar. Amén. Éxodo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado. Y su altura de 2 codos, o sea, era más alto que largo y ancho. Amén. Y sus cuernos serán parte del mismo, esos los que estaban en las 4 esquinas. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Mire, y aquí esto no es nada simbólico, esto es real todo. Amén. Todo lo que Dios le está diciendo aquí a Moisés, a Aarón, no es simbólico. Así como le está ordenando, así lo tenía que hacer. Era de una de las mejores maderas y iba repellado de oro. Amén. Yo sé que esto choca con mucho cristiano, que si se pone algo de oro es pecado. Amén. ¿En serio? Yo algunos iglesias por respeto no me lo dicen, pero preferirían que yo me quitara mi anillo de oro, que es símbolo de que estoy casado. Ellos desearían que yo me lo quitara, porque ellos se sentirían mejor, porque para ellos es un gran estorbo el oro. Mientras que en el cielo se va a ver muchas piedras preciosas y se va a ver mucho oro. Obvio, en el mundo pecaminoso que vivimos ahora, no podemos andar exagerados de oro, porque te cortan la cabeza o te cortan la oreja o te cortan los dedos. Entonces uno tiene que ser sabio, ¿sí me explico? Y esas son las razones por las cuales usted no me va a ver con una cadena en el cuello, no me va a ver con diademas en la mano, porque yo quiero vivir hasta el último día de mi vida, no por miedoso, sino por sabio. Porque he predicado en los lugares más peligrosos, pero también yo tengo que usar la sabiduría de Dios. ¿Sí me explico? He visto personas que les han cortado la mano por un anillo que ni de oro era, parecía de oro, y se equivocaron los ladrones. ¿Para qué morir sin necesidad si hay muchas cosas que hacer todavía? Pero la realidad es que el oro es uno de los materiales más preciados por Dios.
Amén. Sigo. Verso 6. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea, cada día ofrecían, en la mañana y al anochecer ofrecían a Dios este incienso. ¿Ahí dónde? En el altar. Todos los días, dos veces al día. En la mañana y ya cuando empezaba, ¿qué? Anochecer. 2 veces al día, según la palabra de Dios. Verso 10. Y sobre sus cuernos, que es lo que está hablando Apocalipsis, sobre sus cuernos hará a Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo, ¿qué dice? A Jehová. Preste atención. Una vez al año en este altar, mi amado hermano, el sumo sacerdote venía y ponía la sangre ahí. ¿Cuál sangre? La sangre del sacrificio. Entonces, lo que está diciendo ahí es que las oraciones eran subidas delante de la presencia de Dios, las oraciones por la misericordia, por el perdón, por la gracia, por las bendiciones. ¿Basadas en qué? Del sacrificio de esa sangre. ¿Usted sabe de dónde venía la sangre de ese sacrificio? Del altar de bronce. Ahí en el atrio exterior, ahí estaba el altar de bronce. La diferencia de este altar de incienso, que estaba cubierto de ¿qué? De oro. Por eso se le llama también, aparte del altar del incienso, se le conoce por el altar de oro también. Pero el altar que estaba afuera del lugar santo, en el atrio exterior, ahí estaba un atrio más grande todavía, un altar mucho más grande, ahí donde, mi amado hermano, descuartizaban a los animales que iban a ser ofrecidos como ¿qué? Sacrificios para expiación de ¿qué? De los pecados. Aquí hay un misterio, pero, y por eso me voy a detener un poquito, porque cuando yo lo estaba estudiando dije, Dios mío, qué lindo es esto. Oiga esto. En el altar del incienso se ponía la sangre de ¿qué? Del sacrificio. Esa sangre que se ofreció para expiación de ¿qué? De pecado. O sea, cuando ya la sangre se llevaba al lugar del incienso, ya las personas que llevaron esa ofrenda, ya sus pecados habían sido ¿qué? Perdonados. Entonces, cuando el sumo sacerdote venía y agarraba la sangre y la ponía y la quemaba junto con el incienso, algo glorioso, sabroso, oloroso subía. ¿Dónde? Y Dios lo recibía. Pero yo quiero que usted entienda algo que yo encontré ahí, que eso es lo que quiero que se lleve para siempre en su vida, en su ser. Lo que me da a entender a mí, aquí la palabra de Dios, es que nadie de usted ni de mí puede subir a la presencia de Dios en clamor, llámese en oración, llámese en ayuno, llámese en sacrificio, llámese en alabanza, llámese en adoración. Nadie puede subir a la presencia de Dios si usted verdaderamente, genuinamente no está lavado con la sangre del Cordero, limpiado con la... Ni siquiera sueñe que lo que usted haga
va a subir a la presencia de Dios. Porque ese era el significado de la labor de estos dos altares. En el altar de bronce se ofrecían ¿qué? Los sacrificios para expiación de ¿qué? De los pecados. Después de eso venía entonces el sacerdote y agarraba la sangre de ahí y se la llevaba ¿a dónde? Al lugar santo, donde ¿quién se presentaba ahí? El Dios de los cielos. Y esa sangre era quemada juntamente, mi amado hermano, con el incienso. Y eso subía ¿qué? Olor grato, agradable. Dios recibía cada oración, cada petición de cada hijo, ya sea por bendición, ya sea por sanidad, por lo que fuera, mi amado hermano. Todo eso tenía una seguridad que iba a llegar ¿a dónde? A la presencia de Dios. Aquí hay un gran misterio. Por eso aquel verso que dice, ¿verdad? Dice, ¿quién subirá al monte de Dios? Solo el limpio de manos y puro de corazón. Para usted estar puro de corazón tiene que ser lavado de algo o de alguien. Por eso cuánta gente equivocada hoy en el mundo porque no se le dice la verdad y la verdad de Dios. Piensa que con una ofrenda de $1,000, un pacto de $10,000, piensa que Dios le va a escuchar su petición. No es así, ni siquiera era antes y mucho menos es ahora bajo la gracia del Cordero. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.